Selva Almada es una escritora argentina que nació en Villa Elisa, provincia de Entre Ríos, en el año 1973. También es periodista. No es un río es su tercera novela y pertenece a una trilogía. Almada, como siempre, incursiona en un universo de masculinidades viriles y misóginas, amistades recias que se manifiestan en silencios y violencias, que estructuran una forma de narrar. El río otra vez aparece como en sus dos novelas previas, tanto como paisaje así como evocación. En el caso del viento que arrasa, era un poco como el paraíso perdido de la infancia, y en Ladrilleros aparece como el recuerdo de un personaje que nos muestra la relación con su padre, una vez que van a pescar a una isla del Paraná, una escena que podría pertenecer a No es un río. Esta novela, en No es un río, viene a cerrar esta trilogía novelística que se había iniciado con El viento que arrasa, publicada en el año 2012, y Ladrilleros en el año 2013, con un universo narrativo de gran presencia masculina. En esta última novela no hay evocación porque el río es una presencia constante. Dice Almada en una nota que funciona como un espacio indefinido, como una zona indefinida donde se juntan la vida y la muerte, o mejor, los vivos y los muertos, antes que la vida y la muerte. Y en ese sentido, el río también trae la idea mítica del río de la muerte, el río por donde navegan los muertos hacia su última morada. La novela no está dividida en capítulos, sino que fluye, se mezcla como el río mismo. El texto no indica dónde parar, no tiene pausa, es el lector el que decide dónde parar. Además, al contener frases cortas, refuerza ese tono poético en donde el narrador mismo funciona como en una instancia en la que fluyen y afluyen las voces de los personajes. Ese narrador también se desplaza con su visión tanto por el espacio de la isla como por diferentes tiempos. Lo mismo pasa con el tiempo, en esas idas y venidas del pasado y vueltas al presente, que tanto usa Almada en su prosa. En No es un río, esos ires y venires suceden con mucha más suavidad que en Ladrilleros, que es su segunda novela. En No un río, la interrupción del recuerdo es menos agresiva, como si el recuerdo fuera solamente el hilo de una conversación que se deja, se retoma, se vuelve a abandonar y se retoma en otro momento de manera fluida, sin esa sensación de corte brusco. Por lo tanto, no es una novela de la que se necesite tomar respiro, sí o sí. Se trata de un único texto, de principio a fin, con esos blancos activos que apenas marcan cambios en cierta línea cronológica, también alterada por ese aire enrarecido de la isla, en una tensión continua que impide al lector abandonar la lectura. No es un río, cuenta con 136 páginas, pero a pesar de ser una novela relativamente corta, se vive como una novela larga, en donde conviven la trama principal, otro conjunto de subtramas, relatos dentro de los relatos y hasta únicas escenas que encierran historias y en el que se destacan como expresiones únicas por su propio peso. Todo este conjunto pareciera adquirir su presencia durante la lectura. Hay un más allá de la palabra escrita que consigue compenetrar al lector hacia un estado emocional en el que uno ve ese mundo de manera nítida. Dice un párrafo: en el recuerdo la isla es una sola, sin nombre propio ni coordenadas precisas. La isla. Bueno, y así podemos seguir. No es un río, es el río. Se trata de esta cuestión indeterminada, determinada, que supone el título de esta novela y lo que quiere expresar. Y es por eso que en esta novela se presenta la cultura isleña, de pueblos rurales, regionalismos, del habla específica de los personajes, aunque también se percibe algo universal, porque se narran relaciones humanas, viriles, en cuanto a la amistad, el amor, el remordimiento, la violencia, la culpa, los prejuicios, el lenguaje oral y la muerte. Que más allá de todo regionalismo, que a Selva Almada le interesa profundamente, porque es el lugar que conoce y la nutrió de historias que quiere contar bajo la ficción. Son también cuestiones universales.
La novela va dando indicios paulatinos sobre los personajes que a medida que avanzamos vamos entendiendo por qué tenían determinados recursos, el por qué actuaban así durante todo el tiempo. Vamos descubriendo curvas, parajes, orillas que hacen al cauce en sí. Cada personaje secundario de Almada puede ser el protagonista de otra novela, porque son personajes ricos en cuanto a su fisonomía de carácter, su historia particular, sus emociones y encrucijadas. Se trata de una escritura que funciona como descubrimiento. La narración es convertida en una madeja que entrelaza olores, crepitaciones, murmullos, griteríos, alguna música, voces que dicen el desgarro de vivir, sonidos de la furia dispersos en la isla donde gobierna el monte y el agua, pero también la sangre. La narración se detiene para focalizar esta vez esos hilos patriarcales, siempre despiadados y violentos, que van apareciendo cuando la historia se desmadeja. El registro oral de sus anteriores novelas también aquí expresan esa desnudez de esas historias temblorosas, anidadas en la fragilidad de hombres y mujeres que no pueden, no saben cómo escapar de esa violencia. En No es un río hay también, como en las otras novelas de Selva Almada, una indagación sobre la muerte. Si bien en Chicas Muertas, que trata sobre femicidios perpetrados en la década de los 80, o en la novela Ladrilleros, la muerte es siempre violenta y caprichosa. Pero en esta novela tiene una diferencia. En cuanto aparecen niños frente a la muerte de personas allegadas, aparece otra visión de la muerte que está embuida en algo completamente natural, como si no fuera el fin de nada, sino algo que tarde o temprano nos va a suceder a todos, sin tanto dramatismo, sin esa carga trágica que sí puede tener en Ladrilleros o en Chicas Muertas. La novela se inicia durante un fin de semana, en donde el personaje principal, un ser sombrío llamado Enero Rey, y su amigo de toda la vida, el negro, acampan junto a Tilo, el hijo de un amigo en común, ya muerto, y en donde todo sucede supuestamente en una isla del Paraná. Y es así que mientras beben, cocinan, hablan y bailan, luchan con esos fantasmas del pasado y también con los del presente, que se funden en ese ánimo alterado, tanto por el vino como por el calor. Es como una red que mezcla realidad y sueños, hechos y conjeturas, los isleños, el agua, la noche, el fuego, los peces, los bichos, lo humano, lo animal y lo vegetal mezclado en un todo. Y es así como Almada vuelve a brillar sus formas del decir y esa sensibilidad para lograr que los personajes expresen en ese hacer lo que habita en lo profundo de sus almas, en lo lejos de sus propias vidas. Esa tensión condensada en la primera escena se multiplicará en toda la novela. Estos hombres, desplazados por la corriente del tiempo, los recuerdos, los remordimientos, las traiciones, los anhelos, que van y vienen, circulan sin fin en un estilo propio de Almada. Son personajes inculcados de valores y hábitos en un pueblo del interior, de las siestas y del calor insoportable. No es un río, como ya dijimos, es la tercera novela que cierra la trilogía de Almada. La primera corresponde al viento que arrasa y la segunda es Ladrilleros. Bueno, así que con mucha admiración que siento por esta escritora, puedo decir que terminé con esta novela la trilogía completa. Y la verdad que siempre cumple con todas mis expectativas y también más. Bueno, me queda para leer de Selva Almada una serie de cuentos o relatos cortos que están reunidos en El desapego es una manera de querernos, que es un título que fue publicado ya hace un tiempito, en el año 2015, y que allí se configura a una familia particular. Se podría decir que es parte de un relato autobiográfico. Bueno, esa es la expectativa que tengo yo, aún sin leerla. Pero allí iré con esa garantía que me brinda esta autora que tanto me gusta. Selva Almada se dice de ella que es una de las voces con sello propio y que sin lugar a dudas, creo, y merecidamente, se ha instalado en la literatura contemporánea argentina. Bueno, los dejo con esta novela, la última de Selva Almada,
Me encanta esta autora porque logra que el lector se compenetre en ese mundo que nos propone con una magia muy particular, a su vez sombría y se puede decir entre lo real y lo sobrenatural. Está plagada de imágenes en donde las emociones humanas van de lo particular a lo universal. Así que bueno, les recomiendo sumamente Almada para leer cualquiera de sus novelas. Así que bueno, gracias por escucharme hasta aquí y nos encontraremos en nuestra próxima lectura.